Esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense, aunque nos gustan tocar temas nacionales. Los temas de la semana fueron varios. El primero, sin ninguna duda, el famoso debate en la Facultad de Derecho, o el no debate, porque la verdad es que nadie debató con nadie, y por supuesto la ausencia de Daniel Scioli, que ya había avisado que no iba a ir al debate. Primero porque no le interesaba políticamente, él lo dijo claramente, y en segundo lugar porque se sabía que iba a haber un ataque bastante fuerte de los demás candidatos sobre Daniel Scioli, que es el que está primero en las encuestas. Finalmente no se hizo el debate y bueno, y solamente le interesó un poco a la oposición y a los porteños, digamos, en el interior mucho no interesó. El segundo tema de la semana fue que Argentina finalmente pagó casi 6.000 millones de dólares en lo que se llama el Bodén 2015. Habrá que recordar y habría que volver a leer los diarios de hace un año atrás, cuando todos los economistas liberales decían: Argentina se quedó sin reservas, no va a pagar el Bodén, es así, no hay más plata, Bueno, finalmente se pagó y, como dijo la presidenta, fue tiqui, 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 pesito por pesito se pagaron toda esta parte importante de deuda. Hoy en día va a quedar para el próximo gobierno una deuda de un PBI, el 1% del PBI, una deuda mínima, inexistente, que en este momento de tanta crisis mundial realmente nos viene bastante bien no tener que desembolsar tantos dólares. Esta misma semana, y hablando de la parte económica, también la Corte de Estados Unidos dijo que los bonistas tienen todo el derecho a cobrar, los que ya estaban dentro del canje, y les dijo que no a los fondos buitre y al juez Griesa. Y finalmente Daniel Scioli, en una reunión con economistas, fue claro, dijo que no le interesaba volver al Fondo Monetario Internacional, por lo menos con las condiciones que ya sabemos que el Fondo Monetario Internacional le pone a los países del tercer mundo, ¿no? Una presión brutal sobre ajustes fundamentalmente hacia los trabajadores. El tercer tema de la semana fue que Mónica López, la senadora del Frente Renovador, decidió renunciar a la candidatura del Partido Sur y decir que va a votar al Frente para Victoria. La verdad que le dijeron de todo. Lo único que faltó es que le dijeran que se dedicaba a asesinar personas, o le dijeron de todo. Y habría que recordar que cuando sucede del otro lado no dicen nada. Por ejemplo, Felipe Solá había estado encabezando la lista del Frente para Victoria en el 2007 y a los 3 meses, por salir a favor del campo, renunció y se fue a otro partido. No hablemos de Massa, que también 30 días antes de las elecciones de 2013 se fue del Frente para Victoria y creó su propio partido, y así sucesivamente. Cuando ellos se van del Frente para Victoria son héroes. Cuando alguien de otro partido de oposición se va hacia el Frente para Victoria son traidores, etcétera, etcétera. No solamente se fue Mónica López, se fue la Tigresa Acuña y una cantidad de dirigentes del Frente Renovador. El otro tema, también importante de la semana, para ir terminando, es que faltan 15 días para las elecciones. Todas las encuestas dicen que Scioli está cerca de ganar en primera vuelta. Está entre 39, 40, 41 puntos, con un Macri estancado. Hay que reconocer que lo que sucedió con Fernando Niembro, con Amadeo y otros funcionarios, la verdad que ha sido un golpe fuerte y no logra pasar ese 27-28%, lo que implica que un sector del radicalismo que había votado a Sáenz o a Carrió estaría votando a Margarita. Y Massa, que está muy agresivo, está acercándose, pero no ha crecido tanto como para pelearle a Macri en segundo lugar. Veremos qué va a pasar, faltan solamente 15 días para las elecciones. En el día de hoy vamos a tener 2 invitados. Por un lado va a estar Jorge Tayana, que es el candidato que encabeza la lista del Parnasur, es canciller de Néstor, de Cristina. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de América Latina y también vamos a hablar de política interna, ¿no? Él es parte además del movimiento Evita. Y en el segundo bloque, como ya es una costumbre acá, tenemos intendente, en este caso va a estar Mario Seco, que ganó por el 58% de los votos. Le vamos a preguntar por qué tiene ganas de seguir en Ensenada como candidato a intendente, y también vamos a hablar de política provincial y local. Vamos a un breve corte y ya estamos con los invitados. ANSES, con cada argentino, siempre. Defendete hablando. Si sufrís o sabés de un caso de bullying, llama al 102 o acércate al servicio local de promoción y protección de derechos del niño más cercano. Línea 102. Atención telefónica para promover y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Buenos Aires. Sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre, Berisso te espera para disfrutar de la 38ª Fiesta Provincial del Inmigrante. Desde el mediodía, stand de comidas típicas. 14:30 horas, Festival de Colectividades. Domingo 11, 16 horas, coronación de reinas infantiles. Entrada libre y gratuita en la carpa de las colectividades. Parque Cívico, Avenida Montevideo y 10. Organiza Asociación de Entidades Extranjeras, Municipio de Berisso. Auspicia YPF, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, visita Jorge Tayana, que encabeza la lista del Parlasur del Frente para Victoria. Es canciller tanto de Néstor como de Cristina, integrante del movimiento Evita, hijo de un reconocido dirigente del peronismo como Tayana, y que fue ministro de Perón y médico personal de Perón. Pero la primera pregunta es, muchas veces uno escucha o ve en algunos medios concentrados que dice, ¿para qué esto del Mercosur? ¿Existe? ¿Es una pavada? ¿Qué función cumpliría el rol de tener legisladores en el Parlasur? 3 puntos claros. Primero, ¿existe? No solo existe, existe hace varios años. Yo firmé con Néstor Kirchner el acta de constitución en diciembre del 2005. Empezó a funcionar en el 2007 y está funcionando desde entonces. Funciona como un parlamento indirecto, es decir, parlamentarios de los países son designados y cubren esa tarea. ¿En qué se está ahora y por qué elegimos parlamentario directo? Porque con parlamentarios que tienen otra tarea en su propio país, la tarea obviamente no puede ser full time, no puede ser dedicación exclusiva. Entonces, lo que queremos hacer es avanzar en que haya parlamentarios Mercosur con dedicación exclusiva. Ya lo hay de Paraguay, lo va a haber de Bolivia cuando complete sus trámites internos de incorporación, y los va a haber de Argentina a partir de diciembre, porque nos incorporamos, los que seamos electos, el 14 de diciembre. Existe un mercado común. ¿Para qué tiene que haber un parlamento Mercosur? Y porque no hay integración alguna que se haya hecho sin una pata parlamentaria. Ese animal no existe. Si hay integración, hay por supuesto un cuerpo que representa más a los ejecutivos, a los técnicos, a los que negocian los acuerdos, pero tiene que haber una representación política de la sociedad. Y esa representación política la da el Parlamento. Un Parlamento que primero tiene funciones obviamente de asesoramiento, de recomendaciones, pero además de diplomacia parlamentaria, plantear temas. Y por eso la elección que damos este año es una elección particular, donde se elige un representante por distrito. Cada provincia tiene un solo candidato, y además hay una lista nacional, que es la que yo encabezo. ¿Por qué esto? Primero porque este es un país federal, entonces que cada provincia tenga uno es una garantía para la provincia de que su voz va a estar escuchada, o que van a obtener la información que venga del centro, de Montevideo, que es donde está la sede del Mercosur y la sede del Parlasur. ¿Y por qué una lista nacional? Bueno, porque obviamente hay una voluntad nacional que tiene que estar presente, pero además la lista nacional lo que permite es la representación proporcional, que es el pluralismo que tiene Argentina. O sea, es que vamos a estar ahí. ¿Y por qué ahora es importante? Y porque no es un secreto, la integración ha perdido velocidad. Lo que avanzamos en la primera década hoy es más difícil. Yo te quería justo preguntar, porque estaba pensando cuando venías acá, vos fuiste parte de lo que significó el 2005, cuando se le dijo no al ALCA, donde estaba Lula, estaba Chávez, estaba Néstor, una posición muy dura de América Latina. Parecería que con los años, más allá de las pérdidas de Néstor y de Chávez y de otros, parecía como que hubiera perdido esa fuerza, más allá que todavía lo tenemos a Evo Morales, a Correa, a otro, bueno, Cristina ya se va, pero ¿qué es lo que ha pasado que pareciera que ya no hay tanta importancia en América Latina? Yo creo que lo que hay, es que hemos tenido un periodo de alto crecimiento
por dos razones. Primero, porque había una coyuntura internacional que favorecía altos precios para los productos de América Latina. Y segundo, porque hubo gobiernos que aprovecharon esos altos precios para salir del neoliberalismo, recuperar un rol para el Estado, estimular la demanda, generar empleo y subir el nivel de salario. Estas dos cosas coincidieron en esos años y esto potenció. La integración fue además un elemento adicional, porque con integración vos tenés mucho más crecimiento de todo ello. Ahora lo que hay es una situación internacional que es muy flojita. El mundo crece muy poquito y América Latina crece un poco menos que el mundo todavía, o sea que es más compleja. Con poco crecimiento, avanzar en la integración es más difícil. Además, creo yo, hemos cumplido un cierto ciclo, hemos hecho muchas de las cosas que había que hacer y ahora hay que ir al fino, hay que refinar. Es decir, ¿cómo hacemos un nuevo salto para volver a crecer con tasas altas? Bueno, yo creo que eso requiere de una serie de medidas internas, pero también requiere de un salto en la integración. Es decir, nos integramos más económicamente y todo. Claro, económica, política, es decir, hay que pegar un salto. Si yo insisto, hay un lema, se dice que los problemas de la democracia se curan con más y mejor democracia. Bueno, yo insisto en que los problemas de la integración se curan con más y mejor integración. Así que es bueno que haya una elección en el Parlasur porque vamos a tener entonces un conjunto de parlamentarias y parlamentarios que vamos a empujar hacia una mayor integración, hacia solucionar las dificultades, las trabas, porque hay problemas y además cuando la situación económica no es tan buena empiezan las medidas pararancelarias, nosotros estuvimos con la manzana y la pera, después aparece con el vino, bueno, entonces todas esas cosas suceden. Ayudar a destrabarlas, empujarlas, a generar consenso y a avanzar, yo creo que es una tarea importante. Antes de hablar de política nacional y eso, vos que tenés una mirada interesante a nivel internacional, ¿qué te pareció todo este rol del Papa, de tratar de que haya un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, la visita que hizo ahora, la anterior que había hecho sobre Bolivia, Ecuador y Paraguay? Yo creo que es importantísimo. Primero porque en el caso específico de cómo ayudó a buscar un arreglo que permitiera el restablecimiento de la relación entre Cuba y Estados Unidos, es salirse de uno de los problemas más serios que tenía la región, que toda América Latina reclamaba a Estados Unidos. Nosotros queremos a Cuba dentro de todo el sistema y uno más, y Estados Unidos mantenía todo. Todavía está en proceso, pero eso es un avance extraordinario. Pero a mí me parece todavía más extraordinario el planteo del Papa referido a dos temas que aparecían desvinculados y que él une, es decir, la masa de los más desheredados, de los descartables, ¿no?, que él menciona que son producto de esta sociedad de consumo desbordada y de un capitalismo salvaje, este sector donde él le dice, ustedes tienen poder, ustedes tienen fuerza en la medida que se organizan. Cuando la idea media y la idea que se manda desde el poder económico y de los grupos mediáticos más concentrados es que todas esas poblaciones no tienen ninguna posibilidad de nada, tiene que tomar lo que sea y no puede ni mejorar su vida ni reclamar sus derechos. De acuerdo, yo que en los años 90 Cavallo decía, las provincias del norte argentino son inviables. Son inviables, o sea que si las podemos las sacamos, o sea, con toda la gente adentro, ¿no? Exacto, entonces, primero él da ese mensaje, que es muy importante, no solo porque es cierto, sino porque va a tener un efecto multiplicador y potenciador. Y segundo, porque él vincula la recuperación de todos estos sectores desposeídos, de todos estos sectores más humildes, con la cuestión de una economía distinta y de una sociedad distinta que permita la sustentabilidad del ambiente. O sea, él liga recuperar este sector social con el cuidado de la casa común, como se llama, decir, el medio ambiente. Y eso es muy importante en un año en donde en diciembre va a ser la conferencia sobre medio ambiente en París, que se espera que finalmente logre sacar algo de reducción efectiva de las emisiones, porque de lo contrario el impacto humano sobre el cambio en el ambiente va a tener consecuencias muy serias para la vida, no mucho más allá de 2030, 2050, para la vida de millones de personas. Tenemos a la política nacional. ¿Cómo estás viendo? Faltan 15 días. ¿Cómo estás viendo al Frente para Victoria? ¿Llega a primera vuelta? ¿No llega? ¿Lo ves bien? ¿No Yo creo que vamos bien. Creo que estamos muy cerca de ganar en primera vuelta. Creo que eso se va a consolidar en las 2 semanas que
que viene, los números siempre son muy finos los números, pero me parece que hay algunas cosas que están claras, no lo perdamos de vista. Es decir, el Frente para la Victoria tiene prácticamente un 40% de los votos desde las PASO, y ese bloque sólido se mantiene y es sin duda una primera minoría muy numerosa para una fuerza política que está en el gobierno desde 12 años y que se plantea un cuarto periodo con la candidatura de Daniel Scioli. Es decir, el grueso, una primera minoría fuerte en nuestra sociedad está a favor básicamente de continuar en un rumbo de transformación hacia una Argentina productiva, con más justicia social, con más integración. Es decir, me parece que eso está. La segunda fuerza es evidentemente Macri, pero Macri están saliéndole muchos problemas, está demostrando además una falta de rumbo político grande. Un día arranca para un lado, el otro día descubre que todo lo que había que voltear porque se había hecho en estos años, ahora hay que mantenerlo. Es decir, me parece que le está demostrando una falta de solidez y de profundidad y de perspectiva estratégica sobre qué quiere para el país. Lo están limitando, por eso no crece e incluso retrocede. Y Massa está haciendo un discurso muy agresivo sobre la todo... teoría de Baglini. Sobre todo Baglini, porque está lejos y además utilizando el problema de la seguridad, que obviamente preocupa a la gente, y proponiendo soluciones disparatadas, pero que tienen a veces un cierto impacto. De todas maneras, eso da la impresión que nada lo acerca ni siquiera a estar en el balotaje. Escuchás a Scioli que plantea que viene la etapa del desarrollo fundamentalmente y todo eso, va a ser complicado porque el mundo, como vos dijiste al principio, está complicado. Dilma, no crece Brasil. No. ¿Cómo hacer? Está bien que no estamos desendeudados, ¿no? Pero va a ser una etapa difícil la que viene, ¿no? Es una etapa compleja, recuperar altas tasas de crecimiento no va a ser sencilla, pero me parece que acá lo central es mantener la orientación, es decir, cómo se recuperan altas tasas de crecimiento. Bueno, se recuperan con políticas que mantengan una estrategia de desarrollo sustentable, con una política que mantenga la generación de empleo, que logre que todo el empleo sea de calidad. Todavía tenemos una tercera parte del empleo que no tiene todos los derechos, y creo que también apostando a la transformación de nuestra materia prima y apostando a nuestro conocimiento científico-tecnológico para ponerlo al servicio de la producción. Al mismo tiempo, hay que lograr que un conjunto de recursos que están en manos de los argentinos y que están hoy fuera del sistema productivo se incorporen a él, y yo creo que un nuevo periodo y hoy el gobierno de Scioli lo va a lograr, lo tiene muchas posibilidades de hacerlo. Me queda un poquito más de un minuto y tenía muchas más preguntas, pero yo quiero aprovechar, como siempre digo, para los más jóvenes. Vos fuiste el hijo de Tayana, el ministro de Perón. Sí. Lo conociste a Perón en el año 73, él era además el médico personal de Perón. Y siempre es bueno, justamente esta semana fue un nuevo aniversario del nacimiento de Perón. La idea era, ¿qué te parecía cuando Perón hace 40 años o más de 40 años hablaba justamente de medio ambiente, que era una cosa rara, ¿no? De medio ambiente, de la integración de América Latina. No entendía. Papá venía de reuniones que yo pensaba que eran de la coyuntura, era ministro, había lío en las universidades. Y yo le decía, ¿qué pasó con tal una designación? No hablábamos de eso. ¿Y de qué hablaron? De los hielos continentales. ¿De qué le digo? De los hielos continentales, la importancia que tiene, de la importancia del agua dulce en el mundo que viene, del tema del ambiente. Y yo decía, esto se está... No lo veía. Pero realmente ahora, y cuando fue el cumpleaños el aniversario del cumpleaños de Perón, yo reflexionaba sobre eso. En diciembre se va a dar una gran cumbre en París, y yo recuerdo la carta de Perón que escribió a la conferencia de Estocolmo del 72, donde él anticipa con una enorme claridad todo el tema del medio ambiente, de su relación con el hábitat humano y con el tema del cambio climático. Ahí vos te das cuenta que el hombre tenía, que era un estadista, ¿no? Que tenía una visión de largo plazo de cómo construir un país y cómo construir una relación entre la sociedad en esos humana. años le decían muchos
empresarios que yo he hablado de esa época decían, miren a China, vayan a China. Vayan a China, decía, vayan a China, sí, sí, sí. Y hoy China es la gran potencia, ¿no? Exactamente. Él tuvo grandes aciertos estratégicos y tuvo un acierto que es muy importante y por eso la integración y por eso para mí es un orgullo estar en la lista del Parlasur, que decía la necesidad de la integración, ¿no? en Latinoamérica. Él era ambicioso en eso, ¿no? Y decía aquella frase, unidos o dominados nos encontrarán en el año 2000, ¿no es cierto? Y tuvo razón, y por eso hay que avanzar en unidad, porque la única forma de consolidar un desarrollo sustentable con libertad, con justicia y con autonomía para la Argentina y con soberanía es en el marco de la integración. Antes era al revés, ¿no? Antes integración parecía contrario a autonomía o soberanía. Bueno, ahora no. Solo podemos tener capacidad de decisión si estamos con unos hermanos sólidos, espalda contra espalda, y resistiendo las fuerzas y un mundo que es un mundo cambiante y que es interesante, con posibilidades, pero difícil. Se nos fue el tiempo. Siempre Bueno. es un gusto escucharte y suerte el 25 de octubre en las elecciones. Vamos a un corte y ya estamos con Mario Seco, intendente de Ensenada. Muy bien, muchas gracias. Gracias.